Iglesia, Ministerio de Mir, familia de fe, qué bueno es estar nuevamente con ustedes en este cuarto día de la fiesta de Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Es una bendición poder estar compartiendo en este momento con ustedes, así que me gustaría que podamos disponernos a lo que la palabra del Señor en este día nos va a ministrar. Creo que el Señor está siendo muy específico y hablando en áreas concretas y a personas específicamente. Deseo que todo aquel que sabe que es Dios el que le está hablando pueda disponer su corazón a obedecer en amor aquello de lo que Dios le está diciendo. Hay un beneficio en la obediencia, pero más allá de eso es la demostración que amas a Dios. La obediencia no es solamente por el beneficio, sino más que nada la demostración de amar a Dios, y no de mala gana, no obedecer de mala gana, obedecer por obligación, sino una disposición como alguien que aprende, alguien que tenía una teoría, tenía un concepto, tenía una forma, pero la voz paterna de Dios le marca algo diferente a lo que creía, y el amor es obedecer eso con disposición, diciendo no solamente lo hago, sino que también aprendo a cómo hacerlo a partir de ahora. Yo creo que ese es el beneficio de la obediencia, el beneficio de amar a Dios y la verdadera demostración que amás, porque si haces algo que el Padre te dice pero no lo adquirís como un aprendizaje y volvés después a ser como antes, eso no demuestra amor, no demuestra una obediencia verdadera. Así que deseo que no solamente seas alguien que muestra una obediencia de apariencia, sino que realmente sea una obediencia en amor, una obediencia que te dé un aprendizaje. Quiero que leamos, preparemos la escritura. Vamos a leer entre el texto principal y otros textos conectores, algo de 4 escrituras en la Biblia que se van conectando entre sí para poder transmitir en la idea y el corazón de Dios en este día que marca la hora de su gloria. En el día de hoy, en el marco de las horas señaladas, vamos a ministrar sobre la hora de su gloria, la hora donde el Padre ha señalado el tiempo, la hora de su gloria. Generalmente nosotros desearíamos que el tiempo de su gloria nos alcance en el mejor momento que estemos para poder disfrutar. Ese es nuestro pensamiento ideal. Decimos, oh, que el Señor me dé su gloria en el momento en que estoy bien para poder disfrutarla y poder aprender de ella, y todo lo que creemos en un pensamiento ideal según nuestra opinión. Pero el pensamiento ideal de Dios, la hora en el que el Padre considera que es el tiempo de revelar su gloria y manifestarla a la generación que está viviendo en ese tiempo, no es en el mejor momento de nadie, sino que es todo lo contrario, en el peor momento de todos. Lo vuelvo a decir, no es en el mejor momento de nadie, sino en el peor momento de todos. Y el peor momento no solamente son cosas perjudiciales de terceros, sino también de uno mismo, cosas internas que se empiezan a despertar, como una sensación de que hay algo más en Dios, que necesito algo más, una incomodidad en lo que estoy acostumbrado, una incomodidad en lo tradicional, en lo cultural, donde me empuja o me empieza a despertar esa necesidad de buscar algo más de Dios, porque necesito algo más profundo. Y obviamente internamente eso se vuelve como una inquietud, algo que está ahí como una incomodidad, pero que te está empujando a ese tiempo de gloria. Pablo definió que la gloria es en momentos de tribulaciones, y en unos minutos estaremos hablando de lo que significa eso. Pero quiero que comprendas y ya te idealices según la mente del Padre, que la hora de su gloria no será ni en tu mejor momento ni en el mío, no será ni cuando tenga todo concretado, no será cuando tenga todos los sueños realizados, sino que será en los momentos donde parezca
que hay estrechez, en momentos donde parezca que estoy rodeado y estoy limitado, estoy como en un pequeño límite, que si cierran un poco más sentiría sensaciones de asfixia, pero son momentos donde el Señor revela su gloria, son momentos donde Dios manifiesta la gloria públicamente. Así que quiero que leamos, yo voy a leer cada versión en la versión de Voice, con excepción de la última que la voy a leer en Reina Valera, pero estas 3 primeras voy a leer en esa versión. Quiero que leamos Romanos 8, 18 al 23, dice así: ahora estoy seguro de esto, los sufrimientos que soportamos ahora ni siquiera son dignos de comparar con su gloria que viene y se revelará en nosotros. Porque toda la creación está esperando, anhelando el tiempo en que los hijos de Dios serán revelados. Vean, toda la creación se ha derrumbado en el vacío, no por su propia elección, sino por la de Dios. Aún así, puso en ella una esperanza profunda y permanente de que la creación algún día sería liberada de su esclavitud de corrupción y experimentaría la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime al unísono con los dolores de parto hasta ahora. Y hay más, no es solo creación, todos nosotros también gemimos juntos. Aunque ya hemos probado las primicias del Espíritu, anhelamos la redención total de nuestros cuerpos, que vendrá cuando nuestra adopción como hijo de Dios sea completa. En este final de texto el apóstol Pablo remarca el tiempo de cuando Jesús regrese por la iglesia, y será el tiempo donde se completará la redención, donde ya seremos completamente redimidos, ya entraremos a la eternidad con Él. Pero mientras tanto gemimos, y quiero que puedas notar, y si no lo notaste lo vuelvas a releer después, como el verso 18 al 23 remarca el contexto de momentos difíciles, de momentos de sufrimientos, de momentos de angustia, de momentos de estrechez. Ese es el panorama a los ojos visibles. Ahora, la actitud que viene en medio de esos momentos difíciles, el apóstol nos marca el clamor, nos marca el gemido, y diferencia dos gemidos. Diferencia el de la creación, que está gimiendo con dolores de parto, deseando de su libertad, a la libertad que tienen los hijos de Dios. Y vemos otro clamor que Pablo nos enseña, que es el de los hijos de Dios gimiendo por esa gloria futura que se manifestará cuando Jesús regrese, gimiendo por ese tiempo, clamando por ese tiempo, diciendo: ven, Señor Jesús. Ahora, ese gemido no es en una connotación de querer escapar, sino una connotación de cumplimiento. Lo vuelvo a decir, el gemido de los hijos de Dios es junto al Espíritu Santo, y no es en un tono de escaparme, de querer zafar de esto, sino que es en un tono de cumplimiento de profecía, es en un tono de decir: sí, ven, Señor Jesús, para que se manifieste en la tierra la plenitud de las profecías, en las escrituras, las profecías que has hablado a tu iglesia, que está repartida en todas las naciones de la tierra, las profecías que has hablado a personas, a hijos e hijas específicamente, con las funciones que desarrollan. Sí, ven, Jesús, es el cumplimiento masivo de las profecías, es el cumplimiento total de las profecías. Entonces no estamos pidiendo escapar, sino que estamos pidiendo que se cumpla masivamente la profecía. Y yo creo en mi corazón, por cosas que no tengo el tiempo de explicar, pero tengo la convicción en mi corazón que el cumplimiento de la Escritura, en el que la tierra será lleno del conocimiento de la gloria de Dios, yo creo que va a ser una explosión de cumplimiento profético, en el mismo tiempo manifestándose en distintas naciones, en distintas personas, pero que son uno en Cristo, que somos uno en el Espíritu, somos uno en el Padre, y empieza a detonarse esas bombas proféticas
profética y personas empiezan a activarse y la gloria que fue profetizada en ellos, la gloria que estuvo guardada en ellos y que todavía no se había manifestado, empiece a revelarse y empiece a resplandecer sobre aquel tiempo que el Señor tiene preparado para eso. Y yo creo que no estamos lejos. Yo creo que no estamos lejos porque al ver el contexto de que esa gloria se manifiesta en momentos de angustia, de estrechez, de sufrimiento, esta cuarentena ha dejado a un mundo, no una sola nación o un continente, al mundo entero, a todo el planeta Tierra, a los diferentes ecosistemas de los países, a las diferentes economías, diferentes intelectos, diferentes filosofías, diferentes culturas en medio de su diversidad. Por primera vez en muchos años la humanidad vuelve a unirse en un mismo clamor que es el dolor, es el sufrimiento, porque fueron golpeados por esta cuarentena. Pero así como la humanidad después de mucho tiempo vuelve a ser una, porque todos fueron afectados por el mismo dolor y el mismo golpe, también en el nombre de Jesucristo la iglesia es llamada a volverse una en el lenguaje del Padre, en el lenguaje del Hijo y en el lenguaje del Espíritu, así como se cumple y se está cumpliendo Romanos 8, en que toda la humanidad al mismo tiempo está gimiendo con dolores de parto y que está anhelando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es el momento en que la iglesia también gime al unísono con el Espíritu para que las profecías se empiecen a cumplir. Porque en la Biblia yo encuentro en la historia de Israel cómo en los tiempos de crisis y difíciles, Israel, los entendidos, ¿sabe lo que hacían? Iban a las profecías. Iban al libro de los profetas, iban al libro donde estaba profetizado las cosas que estaban pasando y leían qué debían hacer, meditaban qué debían hacer, y eso era el socorro para su angustia, porque el espíritu de la profecía, dice el libro de Apocalipsis, es el testimonio de Jesucristo. Entonces entendemos muy bien que en medio del conflicto, angustia, tristeza, nosotros debemos buscar qué hacer en las profecías, porque la profecía no fue hablada para emocionar tu alma. La profecía no fue hablada para que la congregación te aplauda mientras te la decían. La profecía no te fue hablada para que tu orgullo crezca. La profecía te fue dado como una comida anticipada que en medio de la angustia debes comer. La profecía te fue dada para que en medio de la estrechez sea el alimento que debes comer. La profecía te fue dada para que en medio de las situaciones difíciles sea la comida que debes comer. Oh, aleluya, aleluya. Por eso hay gente que al ignorar esto no comen de todo menos lo que deben comer, que es la profecía. En medio de esta cuarentena, en medio de toda esta situación, el Señor ha traído a memoria profecías que me había dado, sueños proféticos que me mostró, entendimiento en las escrituras que me había hablado. Todas esas cosas anticipadas. No tengo el tiempo hoy, pero próximamente, mientras el Señor vaya habilitando, estaré hablando sobre esa comida anticipada para los momentos de la angustia. Está escrito en un salmo y es tremendo cuando entendés ese salmo desde esa perspectiva. Comprendés que Dios almacenó en tu depósito el alimento que te haría falta, como el buen padre que es, proveyó antes que te des cuenta de la necesidad. Él ya proveyó. Pasa que los entendidos irán al almacén del Padre porque saben que el Padre ha preparado comida antes de que el tiempo de necesidad se haga presente, y el que tiene a Dios como Padre sabe ir a la mesa del Padre. El que no tiene a Dios como Padre tristemente corre a muchas mesas, pide lo que sobra, empieza a depender de la sobra de los demás, pero ignora que su Padre le preparó un alimento completo y especial para esa persona. Por eso deseo que en este día te conectes con lo profético,
El Señor te está hablando cada día, aunque estamos celebrando la misma fiesta, cada día estás hablando a gente específica y está tocando asuntos específicos porque te conoce y está hablándote aquello que necesitas oír, y deseo que tu corazón sea alguien que aprenda y obedezca por amor. Ahora, esa gloria, ese tiempo de la gloria de Dios, cuando hablo de tiempo no hablo de algo que está sujeto al tiempo humano, de horarios, de épocas o de temporadas, sino al tiempo de Dios, que es su intervención divina. Quiero que quede claro que cuando Dios revela su gloria, atentos a esto, cuando Dios revela su gloria, el deseo y la intención de su corazón es permanecer sobre la persona a la que le fue revelada. Jamás ha sido el deseo de Dios apartarse o de irse sobre aquel que le ha revelado su gloria. Por eso vemos como evidencia que cuando Juan estaba bautizando, preparando el camino al Mesías, Juan nos cuenta que la señal que a él le dieron para conocer quién es el Mesías, le dijeron: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer, ese es. Sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer, ese es. Y sabemos que la Escritura del Nuevo Pacto nos revelan cómo el Padre, a través del Hijo Jesús, nos reveló su gloria. Por eso la gloria revelada no es para un momento. El deseo del Padre es quedarse, es permanecer sobre aquella persona, aquella familia, aquel barrio, aquel territorio, aquella nación, aquel continente, permanecer. Ese es su deseo. La señal es el permanecer, porque el carácter de Dios es de la unidad a través del amor. Es lo que fue revelado en Jesús. En la historia bíblica podemos leer en el Antiguo Pacto, y quiero que vayas acá comprendiendo la idea. El Antiguo Pacto, lo profético del Antiguo Pacto siempre fue una sombra de lo que sería el Nuevo Pacto. Fue un anticipo, fue mostrar una representación de lo que sería la consumación en Jesús. Por eso el tabernáculo que le he mostrado a Moisés, y el cual Moisés es fiel al diseño y al ministerio como le fue revelado, mostró cómo Dios iba en Jesús a habitar físicamente y en el espíritu con su pueblo. Por eso Juan en el capítulo 1 de su Evangelio dice que Jesús hizo tabernáculo. Cuando dice en la Reina Valera, y Él vino y habitó entre nosotros, la palabra en el original es hizo tabernáculo con nosotros. Él vino a quedarse, Él vino a revelar su gloria para quedarse en nosotros, no para irse, para quedarse. Entonces ustedes dirán: ¿y por qué Jesús se fue al lado del Padre? Subió a los cielos, pero envió a su Espíritu para que resida en nosotros, porque Él físicamente no puede estar dentro. Ningún hombre en lo físico puede estar dentro de otra persona, pero sí en el Espíritu. El Señor Jesús subió al lado del Padre como una representación de la justicia de Dios consumada, y envió al Espíritu para que la gloria que Él reveló permanezca. ¿Podés entender que el Padre no es que nos quitó a Jesús? Quiero que comprendas, el Padre no nos quitó a Jesús. El Padre envió el Espíritu del Hijo a habitar en nosotros para que esté siempre con nosotros. El Padre no nos quitó a Jesús. El Padre nos dio a Jesús en espíritu. Quiero que te abraces a esa verdad. Quiero que te abraces y por eso valore la comunión con el Espíritu Santo. Es el Señor, pero en espíritu, y está en nosotros. Deseo que el Señor te dé entendimiento de lo que estamos hablando, porque no hay tiempo para estar explicando todo, pero quiero que abraces esto que el Señor nos está hablando. Entonces, en el Antiguo Pacto podemos ver que antes que Jesús se manifieste en carne, lo que hizo Dios fue dar un anticipo profético a través del tabernáculo y luego a través del templo. En esas tres secciones en las que se establecía que son los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Los estudiosos de la Escritura afirman de que esas tres partes
tienen que ver con el cuerpo humano. El lugar de los atrios es el cuerpo físico, el lugar santo es el alma y el lugar santísimo es el espíritu. Y además también revela la Trinidad de Dios. Sabemos que aunque son tres secciones o tres partes, forman una, porque están conectadas entre sí. Por eso Dios, a través de esas tres partes que son una, revela su Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son tres, pero son uno. Lo que hace que esas tres partes sean una es justamente la unidad por el amor, que significa el permanecer. La unidad por amor es el permanecer. Cuando vos preguntás qué es permanecer, qué significa permanecer en Cristo, qué significa permanecer en la palabra, qué significa permanecer en la voz de Dios, es unidad por amor, es estar unido por amor. Podemos ver cuando Jesús ora en Juan 17, Él habla de la gloria del Padre, habla de la gloria con la que Él le glorificó al Padre y habla del Padre como unidad y como amor. Jesús ora que los apóstoles lo tengan y que la iglesia que empieza a crecer a través de ellos puedan tener esa misma unidad en el amor. Es algo que ha sido golpeado, afectado y atacado en la iglesia. Quiero que antes de continuar con eso, leamos el texto de Juan 17. Lo voy a leer en la versión de Voice. Juan 17, 22 y 23 dice así: toda la gloria que me has dado, es Jesús orando, toda la gloria que me has dado, yo la paso a ellos. Oh, qué extraordinario esta versión. Jesús ora diciendo: toda la gloria que me has dado, yo la paso a ellos. Yo la paso a ellos. Y recordad que Jesús ora esto en Getsemaní, horas previas a ser traicionado y entregado y a pasar el calvario que pasaría. En medio de una situación de angustia, de sufrimiento, Jesús expresa la gloria y la traspasa. Él da un derecho legal que ellos, los apóstoles, la iglesia y bueno, y todos los que creeremos en Jesús por esa predicación que ellos iniciaron, se nos traspasa la gloria. Oh, quiero que abraces esto y diga: Jesús ya oró que el que cree en Él se le dé la gloria, se le dé la gloria que Jesús tiene, o sea, para que la gloria de Jesús habite en ellos. Quiero que puedas abrazar eso. Toda la gloria que me has dado, yo la paso a ellos. Toda la gloria que me has dado, yo la paso a ellos. No significa que la entrega a nosotros y Él se despega de la gloria. No. Significa que nos permite habitar con Él en esa gloria. La gloria es de Él, pero nos permite participar y habitar con Él en su gloria. Que esa gloria, dice, atentos al carácter que revela, que esa gloria los una y los haga uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean refinados, para que todos sepan que tú me enviaste y tú los amas de la misma manera que tú me amas. Quiero que te grabe esto en el corazón y que sepan que tú me enviaste y que tú los amas. Eso también nos incluye a nosotros, y que tú los amas como tú me amas. Aleluya. Aleluya. Yo no sé cuántos pueden estar abrazándose a esta verdad. Esa fue la oración, y la oración de Jesús no es algo olvidado, es algo latente delante del Padre. Y esa oración está vigente, y todo aquel que cree en Jesús tiene una oración a favor suyo, que es que la gloria del Hijo le sea depositada dentro de él para participar del mismo carácter, que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es la unidad por amor, Y eso es algo que hoy en día en la iglesia es carente la unidad del amor, porque siempre encontramos que le ponemos un pero al amor, cuando en realidad no debería existir un pero. Y creo que a veces mezclamos nuestro humanismo con aquello que Dios quiere que vivamos según su estándar y no según el nuestro. Eso depende también del grado de negación a uno mismo que tengamos. Cuanto más nos negamos a nosotros mismos, más podemos amar en el estándar de Dios. Comparto todo esto porque en estos días de oración
he tenido en mí el sentir de Dios sobre adorar y orar en base al tiempo de su gloria. Puedo entender que es el tiempo de su gloria, es el tiempo de su revelación. En esto Dios nos está confiando algo grandioso para que permanezcamos en Él, permanezcamos en su amor. Vuelvo a repetir, Dios no quiere apartarse de nosotros, no quiere trasladar su gloria fuera de nosotros, sino que podamos permanecer en Él. Quiero hacer un paréntesis rápido para ir a la culminación del tema. Estos días el Señor me ha ministrado, y generalmente cuando soy ministrado de parte de Dios, lo expreso en una oración espontánea, lo expreso en un cántico. Siempre que soy inspirado, en ocasiones puedo darle cánticos al Señor de lo que soy ministrado. Y hace unos días fui ministrado y le cantaba al Señor acerca de la balanza y del peso que da y el resultado. Recuerda que el Señor nos habló que en el mes de junio el Señor nos ponía, estamos puestos en balanza, y en el mes de noviembre habría un resultado de esa balanza que daría como resultado a los fieles una activación sobrenatural de aquellos que Dios les había profetizado, y los infieles tristemente serían despojados de su posición de gobierno, y que era algo que iba a afectar a los gobiernos de la tierra y también al gobierno espiritual en la iglesia. Entonces hace unos días el Señor me ministraba y le ofrecía este cántico donde decía: el peso de tu confianza, el peso de tu confianza has puesto en la balanza, y el resultado ha sido: te amo, mi amigo, hijo amado. O sea, el peso de la confianza del Señor, el que Él nos confíe su gloria y el permanecer en su gloria por amarlo a Él, viene sobre la balanza y da como resultado: amigo mío, hijo amado, que el Padre nos dice: amigo mío, hijo amado. ¿Por qué? Porque la Escritura revela que Dios no hace nada sin revelar lo que hará a sus siervos los profetas, y también hace referencia a Abraham cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, y dice que Dios mismo dijo en su corazón: ocultaré esto a mi amigo Abraham. Dios tiene amigos. Jesús también le dijo a sus discípulos en Juan 15: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, los llamaré amigos. Y cuando Dios te llama amigo, te está diciendo que sos alguien de su corazón, alguien que está cercano a su corazón, alguien que le ama. O sea, cuando Dios te llama amigo, no es que Él te está amando recién. Dios ya te ama antes, aun cuando sos pecador. Pero cuando te llama amigo es porque te está diciendo: vos también me estás amando. También me estás amando. También querés hacer mi voluntad, querés conocerla, querés vivirla. Entonces eso te coloca en amigos, porque conoce a su Señor, conoce a su Padre. Y eso era algo que cantaba porque era ministrado por el Señor. Entonces yo digo: el que salga como infiel en noviembre es porque no ha amado a Dios, es porque no ha buscado su corazón. Yo lo digo como algo sin relevancia, lo digo, y la verdad no me agrada que haya infieles, porque es triste el desempeño que tendrán, es triste. Y yo de alguna manera hoy le pedí al Señor, de alguna manera, no sé, Señor, cómo pueda, sé que lo has hecho, sé que ya le has hablado, le has advertido, le has revelado, pero una más, Señor, no sé, de alguna manera, una más, que se den cuenta el riesgo que pueden correr. Aún yo me incluí, y aún yo también, Señor, si estoy en algo mal, por favor, dime, Señor. Yo no quiero ser considerado entre los infieles. Entonces, mientras otros días posteriores el Señor me daba esta palabra, vino un pensamiento a mí que creo que es del Espíritu Santo, porque me dijo que guíe mi enfoque, guíe mi atención en cuáles fueron las causas en las que la gloria de Dios que se reveló tuvo que dejar el lugar y trasladarse a otro. Te vuelvo a decir, cuando Dios revela su gloria, no quiere apartarse, no quiere irse, quiere permanecer ahí. Pero hay testimonio en la Escritura de que el Señor tuvo que irse con su gloria. Entonces
yo creo que el Espíritu Santo me guió a prestar atención en eso, y haciendo memoria y también leyendo en las Sagradas Escrituras, que la causa, atentos a esto, la causa por la cual la gloria de Dios fue levantado y se fue, es por la inmadurez en el carácter de las personas. Y ahora voy a desempeñar qué es inmadurez. No es simplemente ignorante, que bueno, no sabía, no. Es una inmadurez por decisión propia. Por inmadurez en el carácter. Por ejemplo, adquirieron una posición de soberbia. Tomaron posición de arrogancia, de individualismo y no permitían el consejo de otros. No permitieron la ayuda de otros y quisieron ser solamente ellos los destacados. También por otra cosa es por el racismo. Otra cosa, el menosprecio y en la falta de amor a otros. Son cosas que esas cosas revelan un estándar humano, carnal, pero que fue en contra al estándar de la gloria de Dios. Fue en contra de lo que la gloria de Dios les enseñó. Y eso provocó un abuso de ese comportamiento carnal que provocó que la gloria se trasladase. Ahora, cuando la persona entra en conciencia que la gloria se fue, ni te imaginas la realidad que empieza a sentir en el espíritu. Por eso el proverbio enseña que antes de la caída está la altivez de espíritu. Es como un momento donde se sienten tan saciados en sí mismos, tan saciados en su ego, en su soberbia, en su postura errada, que están ignorando que la gloria se está yendo. La Escritura habla de Sansón que dormido sobre las piernas de Dalila, después de haberle confesado el secreto de la unción, el secreto de por qué tenía esa fuerza de parte de Dios, y Dalila le cortara lo que él tenía en su cabello, las guedejas que eran la señal profética de su pacto con Dios, y dormido a él, cuando vienen los enemigos, él se levanta y dice que en su corazón él confiado en su fuerza, dijo: los voy a vencer como otras veces, pero se dio cuenta que no tenía la fuerza. Y lo tremendo es que la Biblia aclara que Sansón no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se alejó de él. Y podríamos ministrar mucho acerca de lo que significa estar dormido en las piernas de Dalila, pero no es el momento ahora. Pero vemos cómo Sansón, confiado en su éxito anterior, confiado en sus logros, no se empezó a dar cuenta cuando la gloria se apartaba de él, y cuando se dio cuenta terminó ciego, esclavo y burlado por los enemigos. Sabemos que él tuvo un momento de redención cuando pidió al Señor en misericordia y arrepentimiento que le permita un instante volver a tener esa fuerza para derribar a los filisteos, y sabemos que fue el momento donde la fuerza volvió. Sansón empujó las columnas, cayó todo el edificio sobre todos los filisteos, y aunque la Biblia aclara de que ese día Sansón mató a más filisteos de lo que lo hizo anteriormente, sabemos que él también murió en ese día. Y aunque fue el día de su redención, fue triste que él tuvo que tener ese final. La gloria no se quiso apartar de ninguno de los que se le reveló, pero cuando se apartó fue por ese carácter carnal, pero no de una, dos o tres veces, porque nadie es perfecto. En momento tenemos una expresión de ese carácter y nos arrepentimos, pero yo hablo de un abuso constante de ese carácter, constantemente empezar a mostrarlo y abusar, y confiarte en las cosas que Dios te permitió hacer, y confiarte como que Dios a vos te permite o te excusa del resto, provocó que la gloria se apartara. Vuelvo a decir que el deseo de Dios no es apartarse, pero si manipulamos y abusamos mucho en ese estándar carnal, en ese carácter egoísta, tristemente la gloria se irá.
Pero en esta enseñanza podemos ver cómo Dios quiere confiarnos su gloria y desea que mantengamos la humildad para poder vivir, permanecer y terminar junto a Él para que la hereden las próximas generaciones. Porque las próximas generaciones saben lo que deben aprender de nosotros. No deben aprender los logros ni los acontecimientos públicos que ellos puedan ver. Ellos deben aprender el carácter, la vida de oración, la vida en lo privado, en lo secreto, que provocó que la presencia de Dios permanezca, que esa vida privada es lo que sostuvo todo lo público. Porque algo estoy seguro, que es la hora, y que es ahora el tiempo de su gloria. ¿Dónde se revela esa gloria? Esa gloria se revela en un lugar. Segunda de Corintios 4:6, en The Voice, dice así: el Dios que hizo que la luz existiera, diciendo que la luz brille de las tinieblas, es el mismo que enciende nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios revelada en el rostro de Jesús, el ungido. Ese es el lugar de su gloria, su rostro, su presencia. Es el lugar que se revela su gloria, mirándolo a Él. Los que quieren saber más de eso, tenemos ministraciones, prédica, enseñanza en el canal de YouTube Brian Miller, donde hay enseñanzas que hablamos más profundamente sobre el rostro, sobre la presencia, que lo pueden buscar. Pero para ir culminando, hoy en la tarde, mientras oraba y me preparaba para este tiempo de ministración, el Espíritu Santo me habló, me guió sobre este último texto que vamos a leer. Y aquí me dio un veredicto espiritual el Señor, me dio una visión espiritual que es muy alarmante. Y deseo que oigas con tus oídos, creas con tu corazón, veas con los ojos, disciernas, te dejes renovar por esta palabra. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 19 al 22. Recuerda que empezamos con una plataforma de angustia, sufrimiento, tristeza, donde la gloria se revela. Encontramos clamores, uno de la humanidad pidiendo ser libre de la corrupción, de la cautividad que tenían. Otro clamor de los hijos de Dios, clamando al Espíritu que la redención completa, que es el regreso de Jesús, que es el cumplimiento de las profecías. Explicamos que no es un pedido para escaparnos, sino un pedido que se cumpla todo lo profético en Jesús y que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Te digo eso porque en este texto nos vamos a encontrar otra vez con un clamor y con un momento de angustia. Pero el clamor, este clamor que voy a leer con el clamor que te voy a revelar después, son dos clamores que va a haber en este tiempo en la iglesia. Primera de Samuel 4, 19 al 22, lo voy a leer en Reina Valera. Dice así: y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hay un clamor de una mujer con los dolores de parto, a punto de dar a luz a un niño, y clama y grita:
y kabod, que significa sin gloria, declarando que la gloria fue traspasada. Eso significa, y quiero que seas atento con esto, este clamor significa que hay una iglesia que va a clamar con ese grito porque ha estado abusando con el carácter carnal y no se arrepintieron. Se darán cuenta de que la gloria se ha ido y ha sido levantada de ellos por cuanto menospreciaron la presencia del Señor y no la amaron. Pero encontramos una iglesia que ama a Jesús con todo su corazón y que honra con la vida que lleva delante de sus ojos por el Espíritu Santo. Y en palabra del apóstol Pablo, esta iglesia clamará y gritará esto: esta momentánea tribulación, estos momentos de dolor, solo producirán un eterno y mayor kabod de la gloria de Dios, un eterno y mayor aumento de su presencia, porque le amamos y Él nos ama a nosotros también. Lo que diferencia a un clamor del otro es el amar a Dios, demostrando en el comportamiento que llevamos delante de Él. Lo que diferencia a clamar y kabod, porque nos damos cuenta que la gloria nos dejó por haber abusado de un carácter carnal que menospreció la presencia de Dios y que no nos arrepentimos y no le amamos a Él, sino que nos amamos a nosotros mismos. Al clamor de que aunque pasemos por momentos difíciles, que aunque pasemos por momentos de tribulación, solo producirá un aumento de su gloria, un aumento del peso de su gloria, es porque le amamos a Él y lo demostramos en el comportamiento que tenemos delante de sus ojos. Habrá una iglesia que gritará y kabod, porque se dará cuenta que la gloria se ha ido. No porque el Padre quiso, sino porque abusaron del carácter carnal y no se arrepintieron, menospreciaron su presencia, no le amaron. Pero habrá otra iglesia que clama y que gime que esta momentánea tribulación solo producirá un mayor y eterno peso, kabod de su gloria. Solo aumentará que le ame más, que le obedezca más, que cumpla más su voluntad. El Icabod es sin gloria, pero kabod es el peso de su gloria. Y cuando la gloria se revela, siempre ha sido para que el Padre permanezca sobre su pueblo. Y Jesús dijo esto: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, haremos tabernáculo con Él. No te quedes con esto como una enseñanza de una cadena de ayuno y oración, sino como un panorama profético. Porque hay una parte de la iglesia que se dará cuenta que la gloria ya no está sobre ellos. Pero habrá otros que cuanto más difícil se ponga la cosa, más aumentará la gloria, porque más le amaremos a Él, porque su amor seguirá derramándose sobre nosotros. Quiero que oremos. Quiero que oremos porque esto yo sé que es algo serio. Y es algo que uno debe mirar hacia adentro y ver cómo está viviendo ante los ojos de Dios. ¿Cómo estoy viviendo ante los ojos de Dios? ¿A quién estoy amando más? ¿Cuán dispuesto estoy a su voluntad? ¿Cuánto tiempo paso con Él? ¿Cuán obediente soy a Él?
y sobre todo cuán dispuesto estoy a renunciar a lo que a mí me parecía por obedecer a lo que Dios me está diciendo que haga, aunque vaya y confronte lo que yo pensaba que debía hacer. Padre, hay un grito que demostrará que tu gloria está aumentando y hay un grito que demostrará que tu gloria se ha ido. Pero tu deseo nunca ha sido irte, sino permanecer. Pero el permanecer es unidad por amor. Permanecer en Dios es por amarlo. No es por obligación, no es por aparentar, no es por seguir mostrando una apariencia, no, es por amarlo, es porque el amor de Dios sigue aumentando. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que los corazones que deben reencontrarse contigo y deben arrepentirse, Espíritu Santo, convéncelos, guíalos, que tu gloria aumente en los fieles, tu gloria aumente en los fieles, tu gloria aumente en los fieles, tu gloria, Padre, aumente en los fieles, aumente en los fieles, aumente en los fieles. Sea un llamado a la fidelidad por amor. Nada pesa en la eternidad que no hagas en amor. Si lo haces en amor, tiene un peso de eternidad para Dios. Está a favor en la balanza, pero si carece de amor, no es nada. No es nada. Por eso, Señor, que nuestro corazón esté guardado en tu voz paterna, en tu voluntad. Sean rotos, Señor, ligaduras religiosas, culturales, humanistas, hereditarias, se rompan por crecer en tu amor, por crecer en tu sabiduría, por crecer en tu corazón, por crecer en obediencia, por crecer en la gracia, por crecer en tu gloria, Señor. Mientras más crecemos en tu gloria, más sea vencido el humanismo y la carnalidad. Que seamos adiestrados en el lenguaje que tu gloria enseña, en el carácter que tu gloria enseña, en la mentalidad que tu gloria enseña, en la vida que tu gloria enseña. En medio de estos tiempos de pandemia, hay una iglesia que dice, aunque estemos en pandemia, aunque parezca que estamos limitados, estoy comiendo de la profecía, estoy comiendo el testimonio profético de Jesús, estoy comiendo de lo que el Padre preparó de antemano y me estoy fortaleciendo y estoy fortaleciendo a otros. Los entendidos resplandecerán junto al Padre. Los entendidos resplandecerán. Los que miraren a Él no serán avergonzados. El Señor les dará su luz para que resplandezcan en la tiniebla. El Padre es generoso. El Padre es generoso. El Padre es generoso y lo ha mostrado al darnos al Hijo. Padre, nos hacemos uno con tu generosidad, no solamente para recibirla, sino también para ser generosos contigo, para ser generosos con el pueblo, para ser generosos con el cuerpo de Cristo y para ser generosos con la gente. ¿Y cuál es mi generosidad? Revelar a Cristo en todo, en la generosidad de todo, en el perdón, en la paciencia, en la economía, en la oración, en los consejos, en las conversaciones, en las relaciones personales y de amistad. Señor, escogemos hacer tu voluntad, escogemos permanecer en ti en amor.
honrándote con la vida que llevemos por el Espíritu Santo delante de tus ojos. Padre, convence y guíalos, porque es ahora, es la hora de tu gloria, Señor. Aleluya. No sé, pero a mí en mi espíritu hay un aleluya, un grito de gozo. ¡Aleluya! Señor, sean traídos a ti. Una oportunidad más sobre los infieles. Una más, Señor. Amén. Amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga. Continuamos mañana miércoles, el jueves, el viernes y el sábado a las 7 de la tarde. Recuerda que el sábado, el cierre de esta cadena, estaremos celebrando el cierre con la mesa profética. Así que sería bueno que cada hogar pueda preparar la mesa y juntos compartir, aunque no en el mismo lugar físico, pero sí en el mismo espíritu. Así que los bendecimos, nos despedimos adorando al Señor, pidiendo un aumento de su presencia y disponiéndonos a ser fieles con Él. Así que los bendigo y nos encontramos en las próximas reuniones. Bendiciones. Así como dijo Moisés, Éxodo 33, el verso 2 en adelante. Padre, tú me dices que saque este pueblo, que guíe este pueblo, pero no me has mostrado, no me has declarado a quién enviarás conmigo. También dices que he hallado gracia delante de tus ojos. Ahora bien, si he hallado gracia delante de ti, te pido que me muestres tu camino para yo seguirlo. Sabes bien que Israel es gente dura, gente terca. Mas Dios me dice en el verso 14, Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés en el verso 15 le dice, Padre, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No me saques de aquí, no me saques de aquí.